Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con los videos de uniones. En este caso es el video parte F, donde terminaremos de cerrar el tema de uniones abulonadas con tornillos de alta resistencia, planteando qué particularidades tienen las uniones denominadas de deslizamiento crítico según el reglamento 301-2005. En este tipo de uniones, ¿cómo la definimos primero? Una unión de deslizamiento crítico es aquella que se dimensiona de manera tal que bajo un determinado nivel de cargas, que puede ser las cargas de servicio, como cargas de diseño, o las cargas mayoradas, cargas últimas, no se genera el deslizamiento entre las superficies que están vinculadas, tomando esas cargas solo por fricción. Entonces hay una aclaración y están estipuladas condiciones particulares para cada una de las dos condiciones. Si lo que exigimos es que para cargas mayoradas no se genere el deslizamiento, tenemos que ir al punto J38, y si lo que requerimos es una condición menos severa, que para el nivel de cargas de servicio no se produzca el deslizamiento, tenemos que ir al apéndice AJ38. Con respecto a si definimos para el nivel de carga de servicio, cabe preguntarse para qué combinaciones y cómo planteamos esas combinaciones de carga de servicio. Entonces tendremos que consultar en el capítulo L del reglamento CIRSOC 301-2005, donde plantea una serie de combinaciones para el nivel de carga de servicio tentativas. Entonces, recordando lo que vimos en algunas clases pasadas, lo que estamos planteando es que vamos a diseñar la unión para que bajo las cargas aplicadas sean estas cargas P de servicio, que es una condición, no se produzca ningún deslizamiento relativo. O sea, trabajemos en la llamada etapa 1, transferencia de cargas por fricción. Eso cuando definimos la situación de deslizamiento crítico para cargas de nivel de servicio. Y la opción más severa es aquella que se define deslizamiento crítico para cargas mayoradas, P. En ordenadas tendríamos que elevarnos hasta un nivel de cargas mayoradas, y para ese nivel la relación entre cargas y desplazamientos tendríamos que seguir en etapa 1, ¿sí? Tomando las cargas de corte solo por cargas de fricción. Entonces, refrescando un poco el dibujo que vimos oportunamente, podemos evaluar en qué zona vamos a estar trabajando bajo esta suposición. Justamente en el apéndice L, proyecto para condiciones de servicio, en el punto AL1, bases de proyecto, menciona: excepto para los casos en que por acuerdo con el comitente o por exigencia de reglamentos específicos sean necesarias combinaciones de acciones más rigurosas, los estados límites de servicio se van a verificar con las combinaciones planteadas en AL1, 1.1, 1.2 y 1.3, donde el término sumatoria de ley comprende L sobre cargas de uso en niveles intermedios, LR sobre cargas de uso sobre azoteas, S sobre cargas de nieve y hielo, R de lluvia y H empuje de fluidos con alturas bien definidas. Entonces, estas van a ser las tres combinaciones básicas en las cuales naturalmente T, por ejemplo, o alguno de los términos F o alguno de los términos que aparecen en alguna combinación particular no van a aparecer en función del local o elemento que estemos analizando. Con respecto a cuándo emplear bulones de alta resistencia en este tipo de uniones de deslizamiento crítico, entonces lo sugiere el reglamento en la sección J31 para los siguientes tipos de uniones: empalmes de columnas en todas las estructuras de pisos múltiples con altura igual o mayor que 60 metros. Naturalmente, el deslizamiento entre las caras de las columnas en una unión que no impide el deslizamiento puede generar un problema importante en deformaciones en vigas y losas de todos los niveles o relativos.
Empalmes de columnas en estructuras de pisos múltiples con alturas comprendidas entre 30 y 60 metros si la menor dirección horizontal es menor que el 40% de la altura. Y empalmes de columnas en estructuras de pisos múltiples menores que 30 metros de altura si la menor dimensión horizontal es menor que el 25% de altura. Acá tiene en cuenta la esbeltez de la estructura, la relación entre la altura y el menor ancho. Entonces estas serían algunas de las condiciones en las cuales el requisito de definición de unión es de deslizamiento crítico. Otros requisitos adicionales son: en todas las uniones de vigas laminadas o armadas con columnas y en las uniones de cualquier otra viga laminada o armada de la cual depende el arrastramiento de columnas en estructuras de más de 38 metros de altura. En todas las estructuras que soporten grúas de más de 50 kN de capacidad, empalmes de vigas reticuladas de techo, uniones de vigas reticuladas con columnas, empalmes de columnas, arrastramiento de columnas, tornapuntas y apoyos de grúas. El punto F nos dice uniones para apoyo de maquinaria en operación o de otras cargas variables móviles que producen impacto o inversión de signo de las tensiones. Y el último de los puntos nos dice cualquier otra unión estipulada en los planos del proyecto que el proyectista estime que se requiere este tipo de unión. Por ejemplo, una estructura como la que vemos, que es un puente con una traza, puente arco con una traza poligonal, el arco comprimido, la pasarela de suspendida de elementos tensores. Naturalmente se supone que por el confort, cuando transiten las personas sobre el mismo, se puede llegar a definir obligatoriamente una unión de deslizamiento crítico, en la unión de los elementos tensores tanto con el arco superior como con la viga que es sostenida por ese tensor desde el arco inferior. Se indica este tipo de conexiones para ciertos tipos de estructuras tales como puentes, en donde se pueden presentar durante la vida útil muchos ciclos de inversión de esfuerzo, o sea, cargas de naturaleza dinámica y con signos que van oscilando, compresión-atracción. Aunque las conexiones de deslizamiento crítico proyectadas para cargas de servicio en forma teórica no están solicitadas a cortante y aplastamiento, deben diseñarse con la resistencia adecuada frente a las fallas que vimos y ya estudiamos de cortante y aplastamiento. ¿Por qué? Porque para cargas que superen el nivel de cargas de servicio, la situación de cortante y aplastamiento, o sea, para cargas mayoradas, puede producirse y conducir a la falla. Como se evalúa en el ensayo la resistencia al deslizamiento, va a ser una función del producto del coeficiente de fricción y la fuerza normal entre las partes que hemos conectado, y a su vez del número de planos que estemos vinculando, el número de planos de deslizamiento denominado NS. En el reglamento se establece la tabla que ya hemos mencionado previamente, la tabla J31, que especifica la mínima tracción a ejercer sobre los bulones de alta resistencia, tipo A325 o A490, para considerarlos pretensados. Entonces, en función del diámetro nominal, ya sea en milímetros o en pulgadas, podemos definir el esfuerzo en kilonewton requerido. Por ejemplo, un bulón de 22 milímetros, la fuerza requerida de tracción para un bulón de acero A325 es 176 kilonewton, ¿sí? Y se aclara que es aproximadamente igual al 70% de la resistencia mínima a la tracción del bulón, redondeado a la unidad más cercana. Entonces, en este tipo de uniones los esfuerzos se transmiten por rozamiento entre las superficies de contacto y la fuerza de pretensado es la indicada en la tabla. Hay dos criterios de diseño para estas uniones en función de que el deslizamiento crítico se plantee para cargas de servicio o cargas mayoradas. Primero vamos a ver el criterio de diseño de deslizamiento crítico para cargas mayoradas. Es el más severo. La resistencia de diseño es igual al factor de reducción por la resistencia nominal.
La resistencia nominal adopta la siguiente forma. Rn es igual a una constante 1,13 por el coeficiente de rozamiento mu, que orientativamente vale 0,33 para superficies limpias con cepillo, 0,50 para superficies limpias con chorro de arena y 0,35 para superficies ásperas y galvanizadas, que multiplica a Tb, que es la fuerza de tracción mínima del bulón dada en la tabla que vimos, J31, que multiplica a Ns, que es la cantidad de superficies de rozamiento. Rn sería la resistencia nominal al deslizamiento por bulón en kilonewton. Con respecto al factor Φ, su valor está asociado con el tipo de agujero y la carga aplicada en qué dirección esté respecto de las dimensiones máximas mayores del agujero. Vale 1 en agujeros normales, 0,85 en agujeros holgados y ovalados cortos, 0,70 en agujeros ovalados y largos normales a la dirección y 0,65 en agujeros ovalados largos paralelos a la dirección. Naturalmente, el mínimo valor está asociado con que si la posición de deslizamiento eventual es paralela a la dirección mayor, si falla esa condición, probablemente esa excesiva deformación que se va a producir genere problemas sobre la estructura. Bueno, acá visualizamos la unión por empalme con cubreplacas tanto en las alas como en el alma desde una viga con tornillos de alta resistencia, y repasamos los valores del coeficiente medio de rozamiento según el tipo de superficie que clasifica el reglamento, tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, aclarando que para superficies galvanizadas que no tengan un tratamiento previo, disminuye sensiblemente el valor de mu y se debería adoptar un valor de mu igual a 0,19. Otro enfoque posible en función de los requerimientos del proyecto, que está tratado en el apéndice J, es que la unión de deslizamiento crítico sea proyectada para el nivel no de cargas últimas, sino de cargas de servicio. Entonces, lo que se espera es que para todo nivel de cargas de servicio no se produzca deslizamiento. ¿Qué puede pasar si las cargas superan el nivel de cargas de servicio? Que sí se produzca el mismo. O sea que aparte de esta verificación que vamos a plantear, deben ser realizadas las verificaciones que vimos anteriormente para los tornillos a corte y aplastamiento. Entonces, ahora, enfocándonos en la condición de no deslizamiento para cargas de servicio, la expresión que observamos quizás nos pueda sorprender, porque dice: la resistencia de diseño es el factor de reducción por la resistencia nominal, el factor de reducción es 1 para cualquier tipo de agujero, y la resistencia nominal es Fb, la tensión resistencia al corte por el área del tornillo, de la espiga, por una constante de conversión. Y hay una tabla, la AJ32, que nos plantean resistencias al corte Fb para cargas de servicio de bulones de alta resistencia en uniones de deslizamiento crítico. Y alguno de ustedes me podría decir: acá hay algo raro, porque si estamos diciendo que no se va a producir el deslizamiento, o sea que no va a haber contacto entre la espiga y la chapa, ¿por qué me plantea una expresión en donde el límite es una resistencia al corte del bulón? Situación que en teoría no se va a producir. Lo vamos a continuación a explicar a eso, pero conceptualmente, antes de pasar a esa instancia, observemos que el primer renglón habla de bulones A325, por ejemplo, y esa tensión Fb no es la misma para agujeros normales que para agujeros holgados y ovalados cortos, que para agujeros ovalados largos, siendo mínima cuando la carga es paralela a la línea de fuerza. ¿Por qué esta razón? Porque si eventualmente es superada la tensión, no necesariamente se va a producir la falla de la pieza, salvo que las deformaciones sean excesivas e incompatibles con el resto del sistema estructural.
Entonces ahora vamos a tratar de justificar el por qué se utiliza como mecanismo indirecto de verificación una tensión de corte en los bulones. Entonces, recordando lo que oportunamente planteamos con respecto al tipo de agujeros posibles de realizar, observamos agujeros con diferentes características y en función de la situación, de las dimensiones del agujero y la carga aplicada que tiende a producir el deslizamiento, la tensión de corte ficticia que estamos utilizando máxima va a ser menor. Por la razón que acabamos de mencionar, que las consecuencias de un deslizamiento, por ejemplo en el dibujo inferior, si la carga aplicada fuera paralela a la mayor holgura de la unión, pueden originar deformaciones totalmente inadmisibles para la estructura. En uniones de deslizamiento crítico proyectadas entonces para cargas de servicio, ¿cómo sería el planteo para volcar esos valores que vimos en la tabla? Se dimensiona en base a una resistencia de diseño del corte, lo que en realidad es la fuerza que puede transmitir la unión por rozamiento, dado que el bulón para ese nivel de cargas de servicio, no va a trabajar al corte. Entonces, lo que hacemos es dividir la resistencia al rozamiento, mu por T, por el área bruta de la sección del bulón, la B. Como el coeficiente de seguridad adoptado frente al posible deslizamiento es más reducido porque no implica una condición de falla, 1,25, se debe necesariamente verificar el aplastamiento según lo que hemos visto en uniones abulonadas simples en las clases previas. Entonces, para interpretar los valores de la tabla, por ejemplo, los valores de la tabla AJ32 se corresponden con una superficie de rozamiento clase A, donde el coeficiente de roce mu se adopta 0,33. Para otros tipos de clases de rozamiento debería ser afectada los valores de la tabla. Entonces, observemos la situación de dos cubreplacas aplicada a una carga P de servicio. El bulón es 7 octavos, AB es 3,88 centímetros cuadrados, la calidad del bulón es A325 y la tabla supone mu 0,33. Entonces, de la tabla J31 tenemos el valor mínimo del pretensado, 172 kN, T. La fuerza P que se opone al deslizamiento es mu por TB, 0,33 por 172, es 56,8 kN. Ahora, la tensión que se deduce de esa fuerza que se opone al deslizamiento es el valor de la fuerza sobre el área, 146 megapascales. Como se adopta un coeficiente de seguridad de 1,25, 146 megapascales sobre 117 nos daría el coeficiente de seguridad 1,25. Y el valor que uno obtiene de tabla es 117. O sea, el de cálculo sería 146, afectado por el coeficiente de seguridad, se reduce a 117. De esa manera se obtienen los restantes valores que figuran en la tabla, con este criterio. Naturalmente, si la unión está sometida a corte y tracción combinados para cargas de servicio, la fuerza friccional que es factible transmitir por un bulón dado se va a ver afectada por la tracción. Entonces, al estar sometida la unión a una fuerza de tracción, el efecto disminuye la fuerza de fricción a transmitir, resultando la resistencia de diseño del corte, vista como RD1, que es igual a la RD que obtuvimos hoy, que multiplica al 1 menos T dividido 0,8 de TB por NB. T es la fuerza de tracción actuante en la unión debido al nivel de carga de servicio exterior, TB es la fuerza de pretensado mínima aplicada al bulón, y NB es el número de bulones cargados solicitados a la tracción T. Y RD era, como vimos, el factor de reducción Phi por la tensión FB al corte por AB por la constante de conversión de unidades 0,10. En el caso de que la unión que estemos diseñando de deslizamiento crítico sea definida para cargas mayoradas y aparte del corte actúe la tracción, nuevamente se va a ver afectada la capacidad de la unión por la tracción aplicada, fuerza de tracción exterior mayorada TU.
Entonces, en principio, si no existiese esa atracción, la resistencia de diseño es el factor de reducción por 1,13 por mu por Tb, Ns por Nb. Ns es el número de planos de fricción y Nb el número de bulones en la unión. Con presencia de tracciones, Rd1, la resistencia disponible, es Rd afectada por ese corchete que es menor que 1. 1 menos Tu dividido 1,13 de Tb por Nb. La expresión que planteamos acá es para N bulones, o sea, es la resistencia de la unión total. Acá podemos visualizar diferentes tipos de uniones. Las de arriba son la unión de una viga articulada con la columna, articulada porque está solamente unido a través de bulones, a través del alma de la viga, al ala de la columna. Entonces, mientras que los bulones que vinculan el perfil viga al ala de la columna estarán solicitados a corte y tracción, los bulones que vinculan el casquillo con el alma de la viga estarán solo solicitados a corte, producto del corte incidente más un momento torsor que actúa en el plano igual a la reacción por la excentricidad E que observamos. Con respecto a la tracción de los bulones que vinculan el casquillo con el ala de la columna, están dados por el momento igual a la reacción R por el brazo de palanca E. Y bueno, y acá podemos visualizar diferentes tipos de uniones de vigas a columnas con cubreplacas frontales las vigas mediante tornillos comunes o de alta resistencia que estarán trabajando a corte y tracción. Las uniones más eficaces para transmitir momento, la unión más eficaz para transmitir momento sería la de la derecha, una unión intermedia sería la del centro y la unión que sería como un empotramiento elástico, ¿sí?, sería la de la izquierda. Como una guía para uniones abulonadas que transmiten una fuerza axial coincidente con el centro de gravedad de la unión y con cargas normales al eje de los bulones, tendríamos los siguientes pasos. Definir el tipo de unión, sea de aplastamiento o deslizamiento crítico. En segundo lugar, seleccionar tentativamente el diámetro y longitud de los bulones. Como sugerencia, se puede estimar en función de las chapas a unir. Por ejemplo, el diámetro se puede estimar como la raíz de 5 veces el T, el espesor menor de las chapas a unir, menos 0,2 en centímetros. O bien, D debería ser mayor que la sumatoria de los TI sobre 5, donde TI es el espesor del paquete unir. El tercer punto sería determinar la resistencia de diseño unitaria del bulón. El cuarto, determinar el número de bulones requeridos. El paso siguiente, distribuir los bulones en no más de 6 filas. Y el último de los pasos, verificar las barras traccionadas y las cartelas de unión. Como comentario, respecto de si es factible combinar bulones con soldaduras, en la sección J19 se establecen algunos conceptos. Para uniones tipo aplastamiento no se acepta el trabajo conjunto de ambos tipos de unión. Si se utiliza la soldadura, la unión soldada se verá dimensionar para tomar todas las solicitaciones requeridas en la unión. Esto porque tienen un distinto grado de rigidez ambas uniones. Como lo mencionamos a continuación, motivar la diferencia de rigidez de una unión con bulones tipo aplastamiento y de una unión soldada. Entonces no van a compartir la carga ni actuando, no van a redistribuir la carga si actúan en conjunto. Antes que se llegue a la carga última, los bulones van a ceder y la soldadura va a tomar una porción no determinada pero mayoritaria de carga. Por el contrario, si es posible, considerar el trabajo en conjunto entre bulones de alta resistencia y soldaduras para uniones de deslizamiento crítico. Pero deben considerarse que hay que traccionar previamente los bulones a ejecutar la unión soldada.
Para no extender tanto el video, hay un ejemplo de aplicación que es el ejemplo de aplicación número 3, unión de deslizamiento crítico para cargas de servicio para un tensor, ¿sí? Que lo planteamos, por ejemplo, como un tensor que sostenga la pasarela de un puente como el que vimos en la foto, y está desarrollado íntegramente. Entonces, este ejemplo lo tienen en el PDF sin audio. De cada PDF con audio hay un PDF sin audio que siempre es algo más extenso, desarrollado integralmente. Entonces lo pueden ir leyendo, analizando, evaluando y consultando con los reglamentos. No se los planteo en el audio para no hacerlo tan extenso en mí. A su vez, para terminar el tema de uniones abulonadas, en el apunte correspondiente, en el PDF correspondiente sin audio, hay desarrollados una serie de expresiones aproximadas para evaluar algunos tipos de uniones en donde se combinen esfuerzos de corte y momentos flectores. Los pueden leer, consultar y abajo está la bibliografía de referencia. Bueno, continuaremos con el futuro video que tratará uniones soldadas. Gracias.